Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, y en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versos 43 al 47. Denme un segundo. Bien, solo antes quisiera mencionar nuevamente para que tenga en su mente el salmo que leímos, ¿cierto? Al iniciar nuestro culto público. Obviamente sepan ustedes que no está programado así, pero el Señor en su providencia siempre respalda su palabra, ¿cierto? Y tenga en su mente este versículo: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Bienaventurado, feliz, bendecido el que piensa en el pobre. Bien, vamos a Hechos capítulo 2, ¿cierto? Nuestro texto. El texto de hoy es del versículo 43 al 47, ¿cierto? Pero voy a leer de manera introductoria desde el verso 42 en adelante. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Cada día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos dejaste escrito, Señor, inspirado por ti, el registro de cómo tu iglesia fue avanzando, creciendo y comportándose. Ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ver esta iglesia rica en el Espíritu, llena de ti, formada directamente en la enseñanza apostólica, y en qué cosas crecían, qué se manifestaba en sus corazones. Padre, ayúdanos a tomar ejemplo y mirar hacia atrás y aprender, Señor, de ti, de tu obra en medio de este mundo. Señor, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a ver este pasaje, ¿cierto? No queriendo dejar ningún versículo atrás. Y van a ver ustedes, obviamente, hay dos asuntos, dos temáticas que vamos a tratar, ¿cierto? Primero, los prodigios y señales que el Señor estaba haciendo por medio de los apóstoles y lo que esto produjo. Vamos a hablar un poquito en cuanto a eso, pero también, así como Dios estaba haciendo obras maravillosas por medio de los apóstoles, también el Señor estaba haciendo una obra maravillosa en la iglesia, en su pueblo, y eso se veía en la caridad cristiana, en la adoración cristiana y en el testimonio impactante que tenía la iglesia para con la sociedad que estaba allí. Entonces, usted va a notar, van a aparecer como dos sermones, ¿cierto? Pero vamos a querer ir por todo el texto viendo lo que el Señor estaba haciendo con los apóstoles y lo que el Señor estaba haciendo con la iglesia en estos primeros días. Recuerde que esto es muy cercano a Pentecostés, probablemente los primeros días, las primeras semanas en que, luego de que había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Como aprendíamos la semana pasada, queridos hermanos, Lucas nos va a narrar, ¿cierto? Nuestro pastor le ponía el título, las características de una iglesia viva, ¿cierto? Nos va a narrar las características de una iglesia viva. El Señor había derramado su Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre su iglesia, sobre los que habían creído, y el Señor estaba obrando en su pueblo y en medio de su pueblo, dándole testimonio a su pueblo y también a los que le rodeaban. El libro de Hechos, hermanos, nos va a contar cómo era aquella primera iglesia.
formada bajo la enseñanza de los apóstoles. Ellos no leían a Pedro, ¿cierto? Ellos escuchaban a Pedro, ¿cierto? Ellos estaban ahí escuchando y recibiendo la enseñanza directa de los apóstoles y cómo el Señor estaba obrando en aquellos que había establecido como sus testigos autorizados para proclamar su mensaje. Hermanos, ellos estaban siendo testigos del Señor. ¿De qué cosa? ¿De qué eran testigos? De la vida, las enseñanzas, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos proclamaban, eran testigos auditivos, ¿cierto? Ellos proclamaban y decían lo que aprendieron del Señor, cómo Él vivió, cómo Él murió, que fue sepultado, cómo resucitó, de lo cual eran testigos y de su ascensión a los cielos con autoridad. Hermanos, el Señor estaba obrando en aquellos que habían creído, transformándolos por medio del Espíritu en testigos del Señor. ¿Y qué comenzó a pasar en esta iglesia? Esto es interesante, ¿cierto? Ya lo veíamos la semana pasada, no me voy a detener tanto allí, ¿cierto? La iglesia, al creer, luego comenzó a dedicarse en aquellas obras que son fundamentales, ¿cierto? Pensaba en el término primigenia, ¿cierto? Que nacen ahí desde el comienzo, desde el inicio. ¿A qué se dedicaba la iglesia? Dice a escuchar y a recibir, a guardar la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a la fraternidad, al amor de comunidad, ¿cierto? Al partimiento del pan, entendemos, a celebrar la cena del Señor y a las oraciones, ¿cierto? Estar continuamente orando, privada, públicamente como iglesia. Hermanos, a eso se dedicaba la iglesia en este primer tiempo, ¿cierto? Y el Señor le prosperaba y le guiaba. Lucas nos enseña, ¿cierto? Como hacía también en el Evangelio de Lucas, primero lo general y muchas veces después va a desglosar aquello que está declarando. Dice, se dedicaban a esto y después va a detallar un poquito más lo que estaba sucediendo. Entonces los versículos 43 al 47 describen un poquito más esta vida de iglesia inicial, ¿cierto? Esta vida de primera iglesia. El verso 43 dice, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas, ¿cierto? Se hacían por los apóstoles. Sobrevino sobre ellos un temor reverente. Había un temor reverente de ¿qué es esto que está sucediendo? Mira cómo Dios está obrando. Mira las cosas que están sucediendo. Eso es un poder. Hermanos, no era un poder que tenían los fariseos, ni los sacerdotes, ¿cierto? Ni los rabí que andaban por allí, ¿cierto? Ni siquiera los falsos exorcistas que van a verse de repente en Hechos. Esto era un obrar especial y maravilloso de Dios en un tiempo específico. Tampoco este tiempo se transporta todo el libro de Hechos que cubre varias décadas. Dios está en este tiempo estableciendo a sus testigos, estableciendo su obra por medio de obras poderosas. Y dice, ¿cierto?, que todos ellos estaban llenos de asombro. Otras traducciones apuntan más a que la iglesia se llenó de asombro. Todos ellos, todos los creyentes, estaban llenos, ¿cierto?, de asombro, de temor reverente a causa de las obras maravillosas que el Señor estaba haciendo por los apóstoles. ¿Cuáles? Podemos entender las evidentes, sanidades, ¿cierto? Darle vista a los ciegos, que pudieran oír algunos sordos, ¿cierto? Los cojos, como vamos a ver en el capítulo 3 de Hechos. Pero no sabemos cuáles más. La misma palabra prodigios y señales se usa incluso para las cosas que el Señor hizo en el desierto. Cuando les proveyó alimento, cuando abrió el mar, cuando detuvo, ¿cierto?, el río Jordán. Pero no se nos especifica muchas más obras maravillosas que hacían los apóstoles, solo que eran obras que tenían impresionado principalmente a la iglesia, pero también a los que estaban allí alrededor como testigos. Hermanos, recuerde que esta iglesia estaba allí en Jerusalén y los que se estaban convirtiendo y los que estaban allí alrededor estaban pensando lo siguiente: estos a los que nosotros no le creímos, que son discípulos del Mesías que matamos, ahora están haciendo las mismas obras que hacía el Mesías, obrando con poder y viendo señales poderosas. Entonces eso causaba también un temor. Nosotros hace menos de 2 meses matamos al Señor de ellos y ahora Dios lo ha levantado y ha resucitado y sigue obrando por medio de ellos. Entonces había un temor reverente
sobre las vidas de ellos por el contexto también cercano que estaban viviendo. Estas obras poderosas en el nombre de Cristo estaban magnificando el nombre de Cristo, estaban afirmando el nombre del Señor, ¿cierto? Estaban exaltándolo a Él. Todas estas obras seguían afirmando que el testimonio de los apóstoles de que Cristo había resucitado y había sido exaltado con poder, sentado a la diestra del Padre, todas estas obras maravillosas seguían estableciendo que ese testimonio era verdadero, que ese testimonio era genuino, que debían oírlo. Pedro en el siguiente capítulo, Hechos capítulo 3, ¿qué va a suceder? ¿A quién va a sanar? A un cojo, ¿cierto?, de nacimiento, y que el pueblo lo conocía y que era puesto allí, ¿cierto?, a la entrada del templo. Y cuando eso lo va a predicar, ¿cierto?, la próxima semana nuestro hermano Jürgen, pero cuando es sanado y todos se quedan maravillados mirándolo, miremos un segundo allí en Hechos capítulo 3, versículo 12. Hechos 3:12 dice: al ver esto, Pedro les dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y les dieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien bien y conocen. Las obras que estaban haciendo los apóstoles, maravillosas, prodigios y señales, tenían el propósito de, en primera instancia, establecer que el testimonio que ellos daban de resurrección y de glorificación del Señor Jesús era verdadero. Qué distinto, ¿no?, a los shows que hoy día hacen algunos llamados apóstoles. Noches de milagros, mentirosas, fraudulentas, ¿cierto?, que no glorifican al Señor, sino que lo glorifican a ellos y de paso le llenan los bolsillos de dinero, ¿cierto? Queridos hermanos, apóstoles fraudulentos, mentirosos, mercaderes de la fe, estos apóstoles, los verdaderos, el Señor les usó por un tiempo definido para afirmar que el mensaje que ellos proclamaban era cierto, que Cristo había resucitado y que había sido glorificado y que estaba a la diestra del Padre, y por medio de la fe en Él, estas obras estaban siendo hechas. Hermanos amados, también estas obras maravillosas hechas por los apóstoles tenían el propósito de confirmar que la profecía de Joel, capítulo 2, que Pedro había citado ya, ¿cierto?, que dice: no estamos borrachos, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía, Joel capítulo 2, ¿cierto? Y decía en Hechos 2:17, vaya un poquito más atrás, lo vimos, ¿cierto?, hace algunas semanas. Hechos 2:17, citando Joel capítulo 2, dice: y sucederá en los últimos días, en los postreros días, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu y profetizarán. Pedro les dice: no estamos borrachos, sino que esto es el cumplimiento de esta profecía. Son los últimos tiempos. Dios está derramando su espíritu sobre hombres, mujeres, esclavos y libres, ¿cierto?, que son ancianos y jóvenes, y nos está usando para profetizar, para proclamar la palabra de Dios. Pero no solo eso, ve el verso 19, dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Qué iba a suceder estos últimos días? Prodigios y señales. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles? Prodigios y señales. Lucas nos está diciendo: Dios siguió confirmando que esta profecía se estaba cumpliendo. Eran los últimos días.
ha sido inaugurado el periodo de los últimos días, desde la venida del Espíritu Santo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Hermanos amados, ellos estaban en los días postreros, así como nosotros. Ahora quisiera hacer una observación por si quizás estuviese la duda. ¿Continuó permanentemente este obrar milagroso constante en la iglesia del Señor de los Apóstoles? No. Si usted lee el libro de Hechos, que muchos hermanos leen Hechos capítulo 2, capítulo 3 y hasta ahí se quedan y creen que eso tiene que vivir la iglesia hoy, ¿cierto? Si usted continúa unos 20 capítulos más, se da cuenta que el Señor va cesando este obrar milagroso constante en la iglesia, ¿cierto? Y obra en tiempos específicos y con personas específicas. ¿Con quién obra varios milagros? Con el apóstol Pedro. ¿Luego con quién? Con el apóstol Pablo. Y fuera de eso, excepciones, Esteban y algún otro hermano. Pero no hay un obrar extendido. Toda la iglesia, o los próximos pastores, o los diáconos deberían hacer prodigios y señales permanentemente. No, mis hermanos amados. No es esperable, no somos llamados a hacerlo. El Señor, no estoy diciendo que la oración del justo no pueda mucho. Podemos orar. Y Dios hace cosas maravillosas, hermanos. Nos provee, nos sana, nos consuela, hace que cosas sucedan, que avancen cosas. Hace milagros tan maravillosos como despertar el corazón de los que están muertos y traerlos a la vida eterna. Hermano amado, pero este obrar fue particular y estableciendo especialmente el testimonio de los apóstoles. Hermanos, y esto lo vemos en toda la Escritura, solo para que un día lo podamos investigar y ver. ¿Dios obró maravillosamente las Escrituras a través de la historia del hombre? Sí, pero hay periodos en que Dios obró. Dios obró con milagros poderosos, ¿cierto?, en el tiempo de Moisés y con Josué después respaldando su continuidad. Después no vemos obras milagrosas a cada momento, sino que vemos después nuevamente ¿con quién? Elías y Eliseo. Y después de nuevo no vemos periodos de milagros y grandes obras maravillosas. ¿Hasta cuándo? Jesús y los apóstoles. Hermano amado, en la Escritura no es milagro, milagro, milagro. No es así. Ni el Señor nos mandó eso. En 1 Timoteo capítulo 3 no se pide de los pastores que sean hombres que hagan prodigios y señales. No se le instruye a la iglesia a perseverar en estas cosas. Entonces, ojo, nosotros nos gozamos en el testimonio, creemos que Dios en este tiempo estaba obrando de maneras milagrosas, pero había un propósito, establecer el testimonio verídico de la resurrección y exaltación de Cristo y que Él seguía obrando poderosamente en la tierra por medio del testimonio de los apóstoles. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, hermanos amados, Dios obró y estableció la autoridad apostólica y toda la iglesia se llenó de un temor reverente hacia el Señor, así como todo el pueblo, sabiendo que aquel Jesús al que habían matado hace poco tiempo, ahora obraba poderosamente por medio de estos hombres, por tanto, le debían oír con mucha atención. Dios ha establecido los mensajeros con gran poder y nosotros, amada iglesia, usted que es parte de esta iglesia y que escucha en esta iglesia la palabra, usted y yo debiéramos tener el mismo temor reverente. Dios no tiene que traer un periodo de milagros de nuevo para esto. Dios ya lo hizo y nos dejó testimonio claro que lo había hecho. Ahora nosotros al leerlo y al creerlo, debemos tomar temor reverente en nuestros corazones y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en leer a los apóstoles, en conocer sus enseñanzas, porque nos transmite las enseñanzas de Cristo para nuestras vidas hoy. Nuestra iglesia, hermanos, es una iglesia apostólica, católica, pero no romana, ¿cierto? Católica en el sentido de que somos parte de la iglesia universal de Cristo. Apostólica porque guardamos la doctrina, pero nuestra sede no está en Roma. De Jerusalén sí, la celestial, ¿cierto? Hermanos amados, por tanto, hacemos bien en cultivar el mismo temor que marcó aquella primera iglesia. Un temor reverente ante la doctrina, ante la palabra de Dios, escuchando y guardándola. Esta iglesia apostólica del primer siglo era una iglesia de la cual debemos tomar ejemplo. Hemos visto, ¿cierto?, una iglesia con un temor reverente, maravillada de lo que el Señor estaba haciendo.
Pero Lucas también menciona otras características que quiero que guarden en su corazón, hermanos, porque son tan importantes y tan maravillosas. Una iglesia misericordiosa, una iglesia que alababa gozosa al Señor. Dice Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Aquí leemos, ¿cierto?, una característica de la identidad de esta primera iglesia. Esto sí se transmitió, porque al pasar de los años, al avanzar al llamamiento de Pablo, cuando escribe a los Corintios, hermanos, sigue hablando de la generosidad, sigue hablando del cuidado mutuo. Esto sí perseveró, esto es marca del carácter, de la identidad de la iglesia. La generosidad, la caridad, el amor mutuo como marca de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los que habían creído, dice el texto, en el Señor Jesucristo, todos aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, que habían reconocido su maldad y que habían creído en el Señor, los que se habían bautizado, ahora estaban habitualmente juntos. Permanecían, hermanos, estaban juntos. Los que han creído en el Señor caminan juntos, estaban juntos, se congregan, se aman al Señor y por tanto aman a los que han sido engendrados por el Señor. Necesito ver a mis hermanos. Ellos estaban permanentemente juntos, hermanos. Y no solo estaban juntos haciendo las mismas acciones religiosas, no solo que se juntaban y estaban todos juntos para orar, para cantar, para comer la cena del Señor y oír las enseñanzas, sino que su amor y su fe por Dios se hacía visible. Hermanos, la fe que ellos tenían se hacía evidente por medio del cuidado de sus hermanos en la fe. La fe que ellos tenían se hacía y se hace evidente por medio del cuidado que ellos tenían por sus hermanos en la fe. Hermanos, yo sé, hermanos, que probablemente muchos de nosotros venimos de un contexto en que el cristianismo soy yo con Dios y buscar las mejores condiciones posibles para mi evangelio. Pero estamos a tiempo de leer la palabra y de aprender y de crecer y madurar en nuestro andar cristiano. Hermanos amados, mire, la nueva relación de estos hombres con Dios, de los creyentes en Jerusalén con Dios, trajo de la mano e inseparablemente una nueva relación con sus hermanos en la fe. Es inseparable. Usted no puede decir amar a Dios y no amar a sus hermanos. Es inseparable. No es que yo amo a Dios pero aborrezco estar con la iglesia, hermano. Usted no ama al Señor. Usted ama su idea de Dios, usted ama lo que Dios quizás le hace sentir, pero no ama al Señor. Si me dice, pastor, yo lo amo a usted, pero no puedo ver a sus hijos, a su esposa, usted no me ama, porque ellos son parte de mí, ellos están unidos a mí por amor. Hermanos queridos, hay una nueva relación, aquella común unión que ahora este grupo de creyentes tenían en Cristo, les debía llevar más allá de sentir amistad con los otros que creen en Cristo. Había amor, y el amor se refleja en obras. El amor se refleja en obras. Un amor sin obras es un amor muerto o inexistente o inmaduro o simplemente una mentira. Hermanos queridos, ¿qué esposo sería yo si digo amar a mi esposa, pero no le proveo alimentos, no la veo, abandono el hogar, la dejo a un lado, es más, la desprecio y digo, pero es que yo la amo, pero no puedo hacer esas cosas? Sería un hipócrita, ¿no? Un mentiroso, un falso. Hermanos queridos, la poderosa obra del Espíritu Santo, las vidas de ellos transformaba los corazones. Mire, puede ver, recuerde ese grupo de Jerusalén. Ellos eran judíos religiosos, fríos, que habían pedido la muerte de un inocente hace pocos meses. Corazones cerrados, avaros, religiosos, individualistas, corazones asesinos. Pero ahora por la obra del Espíritu Santo, el Señor les transformaba y les hacía personas misericordiosas, generosas, desprendidas, amorosas para con Dios y por tanto amorosas para con sus hermanos en la fe. Hermanos,
Ellos como religiosos judíos sabían, tenían una ley. El Señor le había dicho, cuando coseches tu campo, no coseches hasta las orillas, sino que deja los bordes para que cuando pase el viudo, el huérfano, el extranjero, tenga que comer y pueda arrancar algunas espigas con la mano, ¿cierto? Como hicieron los apóstoles, y comer si tuviera hambre. La ley les pedía un mínimo de generosidad, no rastrojes. La ley les decía, cuando coseches, no pases rastrojeando, deja que pase una Ruth moabita, ¿cierto? Y pueda comer de aquello que quedó. Querido hermano, ellos como religiosos, la ley les obligaba a un mínimo de generosidad, aparte de sus ofrendas para el templo, aparte de su diezmo, aparte de lo que daban voluntariamente al Señor. Ojo, no es que le daban al pobre y dejaban de darle al Señor. Cuidado, me puedo meter ahí, ¿cierto? Porque decimos, no, es que el diezmo es muchísimo, hermanos, daban como el 23% de sus bienes al Señor. Ojo. Hermanos amados, la ley les pedía a estos judíos religiosos que estaban allí en Jerusalén celebrando la fiesta que dejaran un mínimo de generosidad para el pobre. Pero miren la obra que el Señor hizo en su vida. Ahora el Espíritu Santo, sin la presión de nadie, sin la exigencia de los apóstoles, el Espíritu Santo que hizo en sus vidas, no solo dieron el sobrante, vendieron propiedades, dieron de sus herencias, despojaron aquello que es un ídolo en el corazón. No me toquen los bienes, si yo puedo amar al Señor, puedo aprender doctrina. Pastor, me aprendo la confesión de memoria, pero no toque mis bienes, no me hable de darle al Señor y mucho menos de darle a los hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo hizo esto. Estamos hablando de una iglesia que el Espíritu del Señor estaba obrando en ella. Y el Señor puso en sus corazones de corazón voluntario, tomaran propiedades, probablemente no la casa donde vivían con su familia, ¿cierto? Sus herencias, sus bienes, campos que tenían, ¿cierto? Y otros bienes materiales que tenían, y los vendieran para el cuidado, para cubrir las necesidades de los pobres que estaban allí en Jerusalén a su lado. Hermanos, es que era imposible, y es imposible hoy también. Era imposible que estuviéramos juntos orando, juntos rogando al Señor, aprendiendo de la palabra, celebrando la cena, alegrándonos del Señor, diciendo gloria al Señor, diciéndole, oye hermano, que el Señor te bendiga, y luego cerrar su corazón contra la pobreza de mi hermano. Es como Santiago que dice, ¿de qué sirven tus palabras si ves a un pobre en la iglesia y le dices, que abrígate y come? Y se va y no hiciste nada por él. Es una fe muerta, es una declaración que no tiene sustento. Hermanos, no podían. Ellos estaban juntos allí en Jerusalén, pasaban los días y seguían reuniéndose juntos. Hay que entender este primer mes, este primer año del Evangelio. Se quedaron, no se fueron a sus casas, se quedaron en Jerusalén, estaban congregándose, pero los de pocos recursos se les estaban acabando los bienes. Ya no tenían para comer, no tenían para pagar un alojamiento. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a suceder? Hermanos, ellos comenzaron a vender sus bienes sin la obligación de nadie, sin tener un ministerio de misericordia aún. Empezaron a dar de lo suyo para el cuidado de sus hermanos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, en Primera de Juan, nos dice, en esto conocemos, en esto sabemos que amamos a Dios. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. ¿Ven el peso de esta declaración? Hermanos, esto aplasta al cristianismo actual, en que yo voy a una iglesia como para consumir un show, un buen momento y me voy. En esto conocemos, en esto sabemos, en esto identificamos que amamos a Dios. ¿Quieres ver cómo amo a Dios? Mira cómo es mi vida con mis hermanos. Hermanos, ¿qué pasaría en tu vida si alguien mirara así? Si alguien te dijera así, oye, quiero ver cuánto amas a Dios. ¿Cómo ha sido tu relación con tus hermanos de la iglesia? No estoy diciendo con tus hijos, con tus familiares, con tu esposo. ¿Cómo ha sido tu relación con tus hermanos de la iglesia? No, es que yo los veo bien vestidos a todos y parece que no hubiera necesidad. Ojo, hermano amado, y en esto cuesta un testimonio, cuando llegamos a la iglesia hace varios años, ¿cierto? Claro, yo venía de poblaciones mucho más pobres, ¿cierto? Ciudad Satélite, bonito, ¿cierto? Estábamos allá en la iglesia. Aquí no hay pobreza, no hay necesidad.
Pero había que visitar un poquito, había que hablar un poquito, conocer un poquito y darse cuenta que no era tan así la cosa. Hermanos amados, porque hay que investigar, hay que amar al hermano de tal punto de poder conocerle y saber lo que está pasando, cómo está viviendo, cómo está andando. Hermanos queridos, en esto conocemos que amamos a Dios. Primera de Juan 3:14, vaya ahí a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros, búsquelo nomás hermano, me interesa que esté allí en Primera de Juan. Por favor, lea Primera de Juan, hermanos amados, lea Primera de Juan. Dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera que la pueda leer fuerte? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien, amados hermanos, en esto sabemos, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en esto sabemos que ya no estamos en muerte espiritual, en esto sabemos que Dios ha hecho una obra sobrenatural. ¿En qué? En que hacemos prodigios y milagros, en que hacemos señales, en que Dios me da profecías. Hermanos, tantas iglesias llenas de profecías, pero muertas, indiferentes, sin generosidad, sin caridad, sin amor cristiano. Ahí no habita el Espíritu del Señor. Querido hermano, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama, dice Juan, y esto alguien me decía hace poco, usted no puede juzgar así, no, pero la palabra del Señor sí. El que no ama a sus hermanos, permanece en muerte. Aún no ha conocido al Señor. Quizás usted cree que es un cristiano. Quizás usted cree que conocía al Señor. Quizás usted cree que tiene un andar con Cristo. Pero si es usted solo con el Señor, necesita saber que probablemente aún no conoce realmente al Señor. Y necesita saber que su corazón debe ser quebrantado, humillado y buscar a Cristo. O tiene un cristianismo muy inmaduro. No importa que lleve 30, 20 años en la iglesia o una semana. Si no amamos a nuestros hermanos, el amor del Señor no habita en nosotros. Hermanos queridos, esto es importante, esto cambia nuestra forma de vivir la iglesia. Porque nos obliga, el amor de Cristo nos obliga a hacernos parte de una comunidad en la que sí soy responsable de mi hermano. ¿Sabe que hubo una persona que le dijeron, tú eres responsable de tu hermano? Y dijo, ¿qué? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Caín, ¿no? Y había matado a su hermano. Lo asesinó. ¿Cuántos de nosotros quizás caminamos como Caín? No hemos matado a nadie, pero no lo tenemos en cuenta, no nos importa, murió en nuestro corazón. Ha desaparecido, no me importa si come, si no, si se calienta o no, si tiene donde dormir o no. Hermanos, eso es no amar al hermano. Queridos, aquellos en aquella congregación de creyentes, sin tener escrita aún la doctrina, ¿cierto?, y la enseñanza del apóstol Juan, sin tener esto escrito, el Espíritu del Señor obró en ellos. El amor de Cristo los constriñó, los empujó, los motivó a que no vivieran para sí, sino que vivieran para Cristo. Y por amor de Cristo, amar a sus hijos. Amados, no fue conforme a la norma mínima. No es que dejaron del pan que les sobraba para que comieran los pobres. Estos hermanos se desprendieron con generosidad de cosas valiosas para ellos, para el cuidado de los que no tenían. Ponían a disposición lo que era para ellos mismos. Dice que tenían en común todas las cosas. No que yo pudiera ir y meterme a la casa de Sebastián, hoy con permiso hermano voy a sacar de esto, sino que cada hermano de corazón voluntario ponía a disposición. Hermano, no tienes que comer, por favor pasa por acá. No tienes dónde dormir esta noche, bueno, pasa por nuestro lado. Ciertamente esta forma de comunidad no perduró permanentemente porque después tuvieron que ir volviendo a sus hogares, ¿cierto? La iglesia de Jerusalén fue esparcida, pero el corazón, hermanos,
es el mismo. Somos llamados a ser hospedadores. Somos llamados a ser generosos, misericordiosos, no a tener corazones y casas cerradas. Hermano, ¿quiere ver si su corazón está abierto para los hermanos? Vea cuántos hermanos entran a su casa. Vea, ahí está su corazón. Es que está mi privacidad, que está mi corazón, hermanos. Sí, hermanos, así es. Es que me va a costar, me va a poner incómodo. Así es. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en condición de siervo, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Digámosle al Señor, es que me pone incómodo. El Señor va a decir, es que yo te di ejemplo y te dije, sígueme. Ojo, queridos hermanos, con nuestro individualismo apático con la relación, con la realidad de mi hermano. Querido hermano, ellos ponían a disposición lo que tenían para compartirlo con otros. De nuevo, no que ya no existiera la propiedad privada, ¿cierto? Lo hablábamos hace algún tiempo en una escuela dominical, sino que cada creyente disponía de sus bienes, de su alimentación, para cuidar voluntariamente a los hermanos en necesidad. Y aquí hay un punto también para aclarar, porque puede haber alguien que lo entienda de una manera demasiado ruda o demasiado literal, hermano. No es que le daban a todos porque estaban ahí en la iglesia. Le daban a todos aquellos que tenían necesidad, según la necesidad de cada uno, nos dice Lucas. Hermanos queridos, no que yo vendiera una propiedad y tengo que darle a todos porque son parte de la iglesia, sino que disponía para cubrir la necesidad de cada uno. Era una familia más grande, se le daba un poco más. Era una mujer viuda, se le daba para ella. Necesitaba alojo, se le daba para el alojo. O necesitaba comida, era para cubrir la necesidad. Pablo va a decir, ¿cierto?, a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. No se trata de sustentar ociosos o malvivientes. No se trata de eso, hermanos queridos, ¿cierto? El que no alaba, que no coma. Aprendimos ayer con los varones, ¿cierto? El que no alaba no come. Amados hermanos, queridos hermanos, no solo esto, no solo compartían el sustento diario con los hermanos. Nos dice el verso 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con otros según la necesidad de cada uno. Hermanos, muchos de ellos tenían propiedades y otros bienes y los tomaron y los vendieron para servir en el cuidado de los que tenían necesidad, proporcionalmente a lo que ellos requerían. ¿Recuerda al joven rico? El Señor, ¿qué le dijo? Bueno, ahora anda, vende todo lo que tienes, ¿cierto? Dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste, porque tenía muchos bienes. A esta iglesia, hermanos, el Espíritu Santo les dijo, anda y vende tus propiedades, y ellos con amor y con gracia fueron y las vendieron y cuidaron espontánea y voluntariamente de sus hermanos. Hermanos queridos, estos primeros cristianos, nadie los coaccionó, nadie los obligó, nadie los apretó, no hubo un cobro, no hubo una lista de deudores de la ofrenda de misericordia. El Señor lo hizo en esto, hermanos, y en esto yo creo en la obra del Espíritu Santo. No tenemos por qué obligarlos. Es que el Espíritu les debiera estar empujando a hacerlo. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Usted debiera estar brotando de su corazón. Si el Señor le está guiando a santidad, a pureza, a leer la palabra, la generosidad viene de la mano. No se queda atrás. Hermanos queridos, vendieron sus propiedades para darle sustento a los que no tenían. El ejemplo y la obra que Dios hizo en la primera iglesia tiene, hermanos, que impactarnos. Tiene que impactarnos. Tiene que impactar mi corazón. Debe animarnos, pero también debe exhortar y debe reprender a muchos de nosotros. Querido hermano, porque estamos acostumbrados a un cristianismo frío, indiferente y ahora también intelectual. Querido, en que el cuidado del otro no tiene que ver con mi fe, y no es así. Hermano amado, el cuidado con el otro, al que llamamos hermano, es parte de la fe.
Esto es algo que me impacta. ¿Cómo nos podemos llamar hermanos tantas veces? ¿Cómo nos podemos llamar hermanos si no estamos dispuestos a dar de lo mío para el cuidado del otro? Piensa en su hermano carnal, aquel que tiene hermanos, ¿cierto?, en su familia. Y ahora piensa cómo trata a sus hermanos en la fe. Usted le llama hermano, le está dando esa dignidad, ese amor, ese cuidado, ese obrar. Un cristianismo vivimos muchas veces en que soy yo con Dios y que nadie espere nada de mí. No me quiero relacionar mucho con nadie. Hoy, cierto, como decía hace un rato, nos vemos todos bonitos y limpiecitos, pero le hago el desafío. Conozca un poco más, converse un poco más y podrá ver la realidad de sus hermanos. Y si llega a haber necesidad, y si el Señor le llega a mostrar una necesidad, hermanos, quizás alguno de nosotros podría darle algo de lo que hay en su bolsillo, considerar una tajadita de lo suyo para su hermano. Pero hoy te pregunto delante del Señor, hermano amado, ¿estarías dispuesto a desprenderte de cosas valiosas por el cuidado de tu hermano? Hermano, ¿estarías dispuesto a desprenderte de cosas valiosas para que otros estén bien fuera de tu círculo familiar? Obviamente, la doctrina bíblica nos enseña que el primer cuidado es con la familia. Pero luego de eso, amado hermano, ¿estarías dispuesto a desprenderte de algo valioso? ¿Estarías dispuesto a desprenderte de una segunda casa? ¿De aquel terreno? ¿De aquella herencia? ¿Por el cuidado de tus hermanos? No estoy pidiendo algo para mí, hermanos. Cuidado, no estoy diciendo eso. Ni que lo traiga aquí, no. Estoy haciendo una pregunta para que examine su corazón. De usted con el Señor. ¿Estarías dispuesto al ver una necesidad profunda entre sus hermanos? ¿Estarías dispuesto a vender el segundo auto? ¿O a no renovar el auto este año o en 2 años más y dar al Señor para que esos hermanos estén cubiertos? Queridos hermanos, esto es justamente lo que hicieron los hermanos en Jerusalén. Esto es lo que leemos. Que ellos, empujados por el amor de Cristo, fue imposible quedar indiferentes. El Espíritu no les permitió cerrar sus manos. Pero este llamado, queridos hermanos, es para ti y para mí hoy también. La palabra de Dios es drástica en esto, queridos hermanos. El que no ama a sus hermanos aún está en sus pecados, en oscuridad. Querido hermano, mire lo que dice en 1 de Juan, pero ahora capítulo 3, verso 16. No va a ser difícil ubicar este versículo, ¿cierto? No es Juan 3.16, ¿cierto? 1 de Juan 3.16. 1 de Juan 3.16. Dice, en esto conocemos el amor. En esto conocemos el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Mire lo que tiene que decir ahora. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Leo de nuevo. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Hermanos, el Señor, es que el Evangelio nos empuja a la generosidad. Si usted ha creído el Evangelio, lo que usted ha creído es que Cristo vino y sin nosotros merecerlo, sin ser atractivos para Él, sin nosotros tener alguna cualidad, Cristo vino y dio su vida por nosotros. Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos aferrados ahora. Ahora el Señor le dice, el que ha creído en el Evangelio ha sido uno que ha respondido al llamado, ven y sígueme. Sigue al Señor Jesús. Si usted ha seguido al Señor Jesús, ¿qué ejemplo debe seguir? Da tu vida, entrega tu vida por el Señor, sí, y por tus hermanos. Y por tus hermanos. Querido hermano, el amor de Cristo nos empuja a la generosidad. El amor de Cristo no nos permite estar impávidos, sin movernos. El amor de Cristo no nos permite cerrar nuestro corazón ni nuestra mano. Hermanos, este cuidado yo tengo que decir, muchas veces lo veo hacia nuestra vida como pastor, hacia nuestras vidas como ministros del Evangelio. Hay generosidad, hay amor de la iglesia hacia nosotros.
pero este también es un llamado general al amor del hermano que usted tiene al lado, al amor del hermano que le cae mal. El hermano de verdad, el que a usted no le agrada tanto, el que no es tan amistoso, el que conoce hace poco. El Señor sabe que lo llama a amarlo. Y amarlo es algo que debe reflejarse en la práctica. En la práctica. Quizás no vamos a ver tanta necesidad de alimento, pero quizás su hermano necesita compañía. Compañía vamos a proveer. Quizás tu hermano necesita transporte. Transporte hay que proveer. Quizás su hermano necesita consuelo. Hermanos, consuelo hay que proveer. ¿Cómo estás mostrando tu amor a tus hermanos de la iglesia? Juan 3:17, el versículo siguiente, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Lo que está preguntando Juan es simple. Si tú ves a tu hermano al lado y tiene alguna necesidad y tú cierras tu corazón, ¿cómo puedes decir que conoces el amor del Señor? ¿Cómo puedes decir que has creído en el Evangelio? ¿Cómo puedes decir que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones, como dice otra carta? Amados hermanos, el amor del Señor se hace evidente en que amo a mis hermanos. La indiferencia, la apatía, el individualismo, la avaricia son marcas de un corazón que no tiene al Señor en él. Amado hermano, examina tu vida. Yo te pido que te hagas estas preguntas, queridos. ¿Estás siempre quejándote porque los demás no cuidan de ti? ¿Estás siempre quejándote porque los demás no cuidan de ti? ¿Y tú de quién estás cuidando sin esperar nada a cambio? ¿De qué hermana, de qué hermano, de qué niño te has hecho cargo tú para cuidar? Amado hermano, no lo hago para aplastar su vida, sino estoy haciendo estas preguntas para que podamos ir creciendo en nuestro cristianismo. Hermano amado, solo porque Cristo se dio por ti, tú estás llamado a darte por tus hermanos. Hermanos, que alguno podría decir la siguiente excusa: es que pastor, no me alcanza, apenas me alcanza para ofrendar porque estoy tan lleno de cuentas que pagar, estoy tan lleno de cuentas y de compromisos económicos que apenas doy un poquito para la ofrenda. ¿Cómo aparte de eso voy a estar dando para mis hermanos, para cubrir sus necesidades? Hermanos amados, eso es pecado, es avaricia. Gastar hasta el tope de mis deudas y de mis cosas y no dejar para honrar al Señor con mis bienes y bendecir a mis hermanos es avaricia. Es pecado, hermanos queridos, es gastar, es creer que todo lo que recibo me lo merezco y tengo que reventarlo. Hermanos, lo que usted recibe es por la gracia del Señor en su vida. Y la palabra del Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. Y del Señor es toda bendición y toda buena dádiva. Y lo que el Señor le ha dado es para su cuidado, para bendecir la obra del Señor y para cuidar de sus hermanos. No es para reventarlo en sus cosas. Cuidado. Cuidado, porque pecamos muchas veces así. Y nos endeudamos y nos endeudamos y nos endeudamos. No es la forma de administrar que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, eso no es amor por tu familia. Eso es avaricia, queridos hermanos. El Señor nos dijo, ese endeudamiento solo muestra dónde está tu corazón. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor está diciendo, donde estás invirtiendo tus bienes, allí está tu corazón. Están todos tus bienes en las cosas de este mundo, en tu casa, en tu familia, allí está tu corazón. Allí está tu corazón. Amado hermano, tomemos ejemplo de estas cosas, ejemplo de este corazón, esta generosidad práctica. Voy a resumir solamente los últimos 2 versículos. Otras características hermosas que tenía la iglesia en Jerusalén, la generosidad, la caridad, pero también dice el verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Y voy a tomar solo una característica, hermanos, de estos 2 versículos. En esta primera iglesia había gozo del Señor.
Había alegría, había fraternidad, pero una fraternidad alegre. Estaban en el templo y adoraban a Dios, estaban juntos y estaban contentos. Era una iglesia gozosa en la esperanza. Hermanos, no era una iglesia, ¿cierto?, tan religiosa y tan pulcra que no había un sentido de alegría, no había un aleluya, no había un amén. Hermano amado, eso es parte de la vida cristiana. El Espíritu Santo provoca en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Hay gozo del Señor. Hermano amado, los salmos, muchos de ellos sí son de compungirse, son de penitencia, son de pedir la justicia del Señor, pero hay otros muchos que son de gozo. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Hermanos, en tu presencia hay plenitud de gozo, de alegría, de bendición. Queridos cristianos, que nuestro cristianismo teológico, histórico, hermoso, conservador, no mate el gozo del Espíritu Santo que ha estado allí desde el inicio. Debe haber alegría al cantar los himnos, al leer los salmos, al hacer nuestras oraciones. Debe haber gozo. Hermanos amados, el pecado produce frustración, amargura, nunca llego, nunca cumple su palabra, el pecado nunca me sacia como decía saciar, nunca llega a la expectativa, pero nosotros somos el pueblo de la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza segura y en medio de la tribulación, de la angustia, de la enfermedad, de la persecución, nos gozamos. No nos pueden gozar, no nos pueden quitar a Cristo. No nos pueden quitar la salvación, no nos pueden quitar el Señor, ni su perdón, ni su limpieza, ni el conocimiento de él. Hermanos, esta iglesia estaba alegre. Alégrese en el Señor. Sí, compúnjase de sus pecados, arrepiéntase, busque al Señor, pero luego alégrese. Lave su rostro, cante al Señor alabanzas, escuche alabanzas en su día, honre al Señor. No podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. No podemos andar amargados. Adore al Señor. Disfrute esa comunión íntima con los que buscan al Señor. Gócese con ellos por las casas. Gócese en el templo. Gócese en el camino. Alabe al Señor. Y eso, hermano amado, va a ser un testimonio evidente, no solo en su corazón. No puede decir yo me gozo y tiene una cara, ¿cierto?, de pasa, ¿cierto?, que está siempre enojada. Hermano querido, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. El gozo del Señor va a ser evidente. Y lo fue al pueblo, lo fue a la ciudad de Jerusalén. Tenían buen favor de toda la ciudad. Todos los veían y decían, qué pueblo más hermoso. Qué pueblo generoso. Mira cómo se cuidan, miran cómo se aman, mira cómo alaban, mira cómo adoran, mira cómo comparten. Hermano amado, recuerda estas características. Hay un pueblo temeroso del Señor por las obras maravillosas que Dios estaba haciendo. Un pueblo caritativo, misericordioso, amoroso para con sus hermanos. Un pueblo gozoso en el Señor. Un pueblo alegre, un pueblo constante, un pueblo que irradiaba la alegría que este mundo no puede tener ni nos puede quitar. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Dios bueno y santo, Dios justo, a ti sea la gloria.